No solo nos permite expresar lo que pensamos, es una de las señas que nos define. Cada uno de nosotros tenemos una voz diferente y a veces no lo suficientemente sana si nuestra profesión es la docencia, la locución o el canto. La voz nos hace diferentes, es nuestro sello de identidad, nos permite comunicarnos, pero es importante saber cuidarla, potenciarla y, aunque pueda parecer obvio, saber usarla. Mercedes Ramos es cantante lírica y actriz. Como profesora de canto y técnica vocal, lleva más de 20 años ayudando a todo tipo de profesionales. Un trabajo que ejerce desde la vocación, como Jorge Blanco, licenciado en Dirección de Escena y Dramaturgia, 30 años solucionando las dificultades para uno de los miedos más habituales, hablar en público, y como nexo de unión entre ambos, el teatro. Quizá el mejor camino para expresar lo que sentimos, lo que pensamos, para mostrar cómo nos emocionamos. Bueno, pues como ven con este vídeo, en el que hemos hecho un resumen de lo que vamos a tratar a continuación, creo que vamos a hacer referencia a un tema muy necesario para muchos de los que nos están viendo esta noche a través de televisión, porque hacen de la voz, o la voz es su herramienta de trabajo, pero yo creo que en general nos van a dar unas pautas, aquí los dos expertos que tengo en el estudio, que nos van a venir muy bien. Son amplios conocidos de Canal Diocesano, sobre todo de Radio Santa María, que los he tenido recientemente. Merche Ramos, buenas noches. Buenas noches, Teresa. Bienvenida con nosotros. Encantada, aquí como en mi casa. Claro que sí, es lo que queremos, que os sentáis así como en casa. Jorge Blanco, buenas noches. Buenas noches. Os decía yo hace un momentito que tenéis ahí una legión de fans, porque las veces que habéis venido a la radio es que ha gustado mucho escucharos cómo habláis. Me he centrado en la voz, que me perdone Jorge, porque no solo vamos a hablar de la voz, sino de tu especialidad, ¿no? Que es enseñarnos a hablar en público, esto que es tan necesario. Vamos a hacer referencia también a la oratoria, al teatro, un poquito de todo, porque vuestros dos mundos confluyen muy bien. Sí, ¿verdad? Claro, son muy complementarios. Sí. Si yo os tuviese que preguntar, que os definieseis, empiezo por Merche y ahora después voy por Jorge, y hacemos referencia a este trabajo tan apasionante al que os dedicáis, pero que yo creo que provoca mucha curiosidad. Pues fíjate, Teresa, yo me definiría como una apasionada de la voz en general, sí, del canto en particular, pero a través del canto no solamente he encontrado la pasión por cantar y por mejorar y hacer cada vez cosas más bonitas, sino también la labor que supone a través de ese canto y a través del trabajo con la voz el sanar, el curar patologías que tienen que ver con la voz y aprender a que la gente pueda prevenir esas patologías con un buen uso de la voz. Claro, esto me va a venir muy bien a mí para tomar buena nota, ¿verdad? Que estoy en esa lista de las profesiones, pues que claro, que hacen de la voz su herramienta de trabajo y que cada cierto tiempo, si no la cuidamos, no lo hemos hecho bien durante todos estos años, pues se resiente. Claro. Es así. ¿Cuántos casos llegan así, verdad? Miles y miles sí. y miles. Sí. Claro. Y no solamente eso, sino que cuando tú utilizas bien la voz, tu voz es más bonita. Sí. Claro. Sí. Vas a sacar mucho más provecho de ella. Sí. Claro. Van a ver cómo lo van a comprobar a lo largo de la entrevista con Merche, que da gusto escucharla. Esa manera que tienes de proyectar la voz, de forma tan ¡Intento! Eso. Intento proyectar la voz. Luego nos das unas clases prácticas. Venga. ¿Vale? Trato hecho. El trabajo de Jorge también es muy práctico. Es totalmente práctico, ¿no? Sí. Aparte, bueno, yo entiendo que a Merche la habéis traído por su talento. A mí me habéis traído por mi belleza, porque hay que decirlo todo. Pero quiero romper tópicos, porque además de ese cuerpo serrano que Dios me ha dado, yo también tengo mi metodología, también tengo mis conocimientos en una disciplina que es bastante más interesante que la de Merche. A ver, convénceme de que es bastante así. más divertida. Le va a resultar complicado. Porque Sí. lo de Merche es puramente físico. Empieza puramente físico. En cambio, lo mío es un juego, es divertido, es interpretar, es romper nuestros propios límites a la hora de comunicarnos con los demás. ¿Qué más quieres ya, Teresa? ¿Qué más quieres? Pues claro, fundamental me parece decir, también tu disciplina, ¿eh? ¿Qué le ocurre a las personas cuando dicen, oye, que tienes que hablar en público la semana que viene? Sí. Se mueren. Sí. Claro, y yo les planteo que no solo que no tienen que morirse, se lo dejen para después, sino que además la solución puede ser divertida, imagínate, o sea... Porque Jorge es, incluso para los que habitualmente estamos acostumbrados a hablar en público, ¿no? Los que nos dedicamos a profesiones como esta,
nunca se deja de perder esos nervios Claro. antes de ponerse, ¿no?, delante de la gente, ¿no? Y eso es bueno también que ocurra así. Hombre, bueno, Un poquito miedo así a salir al escenario. eso me recuerda cuando nos decían de pequeños, no te preocupes que el frío es muy sano, el frío es muy sano. No, no. Vamos a ver, bueno no es que sea. Eso que, ese problema del que tú hablas que se llama miedo escénico, Sí, yo siempre digo, hablando del miedo escénico, que tengo que dar una buena noticia y una mala. Normalmente la gente me dice que empiece por la mala, una cuestión estadística, y la mala es que el miedo escénico no se va a ir nunca. Es una respuesta natural que tenemos sí. y no se va a ir nunca. Esa es la mala noticia. La buena noticia es que al miedo escénico se le puede neutralizar, de tal manera que tú estás interviniendo delante del público, empiezas pasándolo muy mal, pero si tú te centras en la tarea a la que has ido, la tarea que te ocupa, poco a poco esa sensación va a ir disminuyendo hasta que incluso desaparece. Eres capaz de controlarlo. Claro, y desaparece. Luego la próxima vez volverá a ocurrir, pero en esa sesión, digamos, ya te puedes olvidar. Sí, sí. Que es cuando empiezas a segregar endorfinas y ocurre un momento quizá más peligroso, pues cuando el sujeto en cuestión se columpia, porque se siente como en una nube Sí, sí. y empieza a tomar decisiones a veces un poco extravagantes. Pero claro, ha habido casos de gente pues muy conocida dentro del mundo, por ejemplo, de la actuación, ¿no?, Sí. que han desarrollado ese miedo escénico quizá una vez de pronto, ¿no?, acostumbrados a actuar, ¿no?, llevar un Sí. montón de años dando conciertos, y de pronto llega ese miedo a tu vida en una actuación, te quedas en blanco y luego te cuesta mucho volver a los escenarios. Habrá quien ni siquiera haya vuelto. Pastora Soler, ¿no? Pastora Soler, Es mira, un caso es que, un buen caso, Merche. que más sí. o menos reciente. Sí, sí, Claro. sí. Yo recuerdo esa noticia, cuando conocimos la noticia de que Pastora Soler, pues eso, que Sí. le había pasado en el medio, y además es que hay el vídeo en el que demuestra que no puede salir a cantar, que tal, y era una persona ya con una trayectoria profesional muy amplia. Esto pasa así de la noche a la mañana. ¿Qué me decís? Vamos a ver, la puede clave pasar. está, perdona, pero está dentro de mi negociado. Cuando toca hablar de vos ya hablas tú. Jorge tiene mucho peligro, ¿eh? A ver, Luego me voy con Merche, venga, Jorge. vamos a ver, la clave está en, primero, en asumir, como he dicho antes, que es algo natural, que es, luego ya hablaré del origen, porque si no necesitaríamos Nos acaba el programa. Lo que no podemos hacer nunca, que es el error que se comete, es tomar decisiones a partir de ese miedo que tú tienes. No puedes tomar decisiones. Decisiones del tipo, bueno, como me voy a morir de miedo, voy a leer mi intervención entera, la leo, porque si no a lo mejor no me acuerdo de las palabras que Sí. tengo que decir, lo que Sí. sea, lo leo entero, o me tapo detrás de la pantalla del ordenador, o cualquier otra decisión que se tome a partir de cómo te sientes. Ese es el error. Sí. Tú tienes que seguir haciendo lo que tienes que hacer, te sientas como te sientas. Te vas a sentir mal. Mm. Al principio te vas a sentir mal, pero poco a poco te sentirás mejor. Sí, sí, sí. Claro. El miedo escénico viene de la época en que éramos hombres primitivos, se entienden más de lo que somos ahora, y el hecho de que un depredador nos mirara directamente a los ojos indicaba que estábamos en peligro de muerte. Y entonces nuestro organismo desarrollaba mecanismos de defensa, de huida. Y claro, ahora ocurre lo mismo. Sí, sí, Y el sí. problema es que a no ser que esté hablando ante un auditorio de personas armadas, no existe ese peligro real, ¿no? Claro, claro. Sin Pero en embargo, nuestra mente, nosotros, ¿no? claro, Mm. tenemos el impulso de salir corriendo, pensamientos del tipo, ¿qué hago yo aquí con lo a gusto que estoy ya en casa Pues viendo sí. la tele, Sí. viendo el canal diocesano, por ejemplo? Por ejemplo. Y el problema es que queremos acabar cuanto antes. Sí, sí. Y claro, eso no puede ser. Mm. No puede ser, porque estamos ahí para hacer cosas bonitas, para hacer cosas interesantes. Para disfrutar incluso, Claro, ¿no? para Claro, lucirnos, claro, claro. para... Claro, y nuestro inconsciente nos está diciendo que no andes con florituras y Sí. que acaba lo Y antes que rápido y posible. vete Rápido a casa y- que se está tan a gusto. Exactamente. Sí, sí. A ver, Merche, dame tu opinión. Yo creo que esto que estamos diciendo es importante porque
al final es que el ser humano es ser humano y entonces pues tiene todos esos miedos, todas esas inseguridades, ¿no? Incluso la persona que, ¿no? que la vemos tan profesional, pues no deja de ser humana, ¿no? Y le pueden pasar estas cosas. Claro, pero fíjate, yo te diría una cosa, lo que decía Jorge, que no desaparece, pero que llega a controlarse. Sí. A mí me sigue pasando. Claro. Pero es un poco como lo que le da sentido de alguna forma, ¿no? Porque vas a hacer algo que es diferente, que es especial, no es algo tan cotidiano. Entonces es normal que tengas ese pequeño cosquilleo en el estómago, ¿no? Sí. Por ejemplo. Y eso hace que al final, ese pequeño cosquilleo hace que el cuerpo se concentre mejor y estés más centrado. Sí. La única vez que yo creo que me he equivocado de verdad de meter la pata en escena fue una vez que habíamos hecho tropecientas mil funciones y yo estaba demasiado relajada. Sí. Y ahí se me fue el texto. Y no dije, me digas, ¿sí que hiciste? Sí. Creo que me inventé otra cosa y enseguida lo enganché, pero hubo un momento de lapsus y era porque yo creo que estaba excesivamente relajada y me faltó concentración. Esos pequeños nervios que te dan de miedo escénico al principio, que son controlables, hacen que el cuerpo esté mucho más concentrado en lo que tienes que hacer. Sí, o sea que le podemos sacar incluso partido, ¿no? Claro. Sí. Llegar al extremo de Pastora Soler, no, porque eso ya es que te lo impide, que te afecta tanto que te lo impide. Sí. Pero ese pequeño cosquilleo nos viene muy bien. Seguro que todos los que estamos aquí lo hemos sentido, justo antes de que nos dijera, venga, empezamos ya. Y luego ya te relajas, y luego ya te relajas, lo porque llevas un rato. Hombre, claro. yo como director de escena tendría que añadir una nota. ¿Qué ocurre cuando la actriz tiene esa experiencia? Que es que el director que está viendo la función en ese momento acaba con ansiolíticos. Claro, no nos hemos puesto, ¿no? Claro. Desde ese punto de vista, ¿no? Claro, el director que esté, madre mía, la actriris principal, claro, que no va a salir la obra adelante. Claro. Que se supone Pobrecito que está ahí Jorge. por algo, claro. Jorge, ha venido mucha gente, no me he dado cuenta. ¿Pero cómo no te has dado cuenta? Fíjate bien, hombre. Claro que... Pobrecito, lo que tiene que aguantar como director, madre mía. Oye, el teatro os une a los dos, es como el punto de encuentro, aparte de otras razones, lo podemos decir aquí, que los dos sois parejas, pero que el teatro es el punto de unión entre una profesión y la otra. Absolutamente. Totalmente, porque claro. Merche además es actriz, canta, bueno, como Los Ángeles. Oye, además que la técnica que utilizo yo para enseñar oratoria son los recursos teatrales, o sea que todo viene de ahí. O sea que no es que nos una el teatro, es que nos hemos conocido en el teatro y hemos parido teatro, o sea... Desde el principio, además, porque estamos haciendo un espectáculo de Romances de Ciego en El Retiro. Ah, sí. Fue lo primero que hicimos. Sí. Claro. Oye, ¿qué tiene el teatro para que os guste tanto? Porque habláis de él, evidentemente forma parte de vuestro trabajo, pero es vuestra vida. Sí. Es apasionante, porque es la oportunidad de vivir muchas vidas y hacer algo que es, no sé cómo decirte, que no es rutinario, cada personaje es diferente y con cada personaje aprendes. Hay personajes que salen solos, otros que te cuestan una barbaridad, pero es un aprendizaje continuo. Con algunos personajes te sientes como si acababas de empezar, como si fueras estudiante de primer año. Y además esto creo que lo dijo una vez Penélope Cruz, precisamente, decía, te sientes siempre como un estudiante, porque siempre es diferente, nunca es lo mismo. Claro, es una profesión, es muy bonita, es difícil, ¿verdad? Hacerse hueco. Pero claro, es que tienes la posibilidad de vivir otras vidas dentro de la tuya, ¿no? De meterte en el papel, ¿no? De crear diferentes personajes, algunos tienen mucho que ver contigo, otros no, en absoluto y te cuestan más trabajo. Entonces, y siempre tienes que estar estudiando, documentándote, informándote. Es decir, que es algo muy activo y es muy bonito. Claro. Claro, a mí me encanta cómo Merche idealiza la profesión. Pero vamos, yo es que no sé hacer otra cosa. Bueno, yo es que no, o sea, eso también cuenta. Yo me pongo a hacer bricolaje y nunca me coincide el taco con el agujero, por ejemplo. No, en fontanería ya es que ni me he atrevido a entrar. No. Yo lo único que sé hacer es esto. Pero eso es porque lo haces bien. Bueno, eso lo dirán los demás. Yo, lo hace bien. Es muy buen director. Yo puedo salir del paso, ¿no? O sea que... Buen director y dramaturgo, además. Sí. Lo único la única tarea en la que me puedo poner a hacerla sin hacerme preguntas. Mira qué gran definición es esta. Sin hacerme preguntas, o sea que, bueno... Es curioso eso, porque es lo mismo que me ocurre a mí, por ejemplo, cuando imparto las clases de canto. La problemática de cada alumno es diferente.
Y imagino que será también gracias a la formación de mucho tiempo, pero en el momento en que veo a alguien intuyo exactamente qué es lo que le sucede y cómo tengo que trabajar con él. Sí. ¿Me es tan fácil? Sí. Claro, una de las cosas a las que yo me he enfrentado es que, claro, nos hemos, digamos, educado en el sentimiento de que si algo no te cuesta trabajo parece que no está bien hecho, ¿no? Todo tiene que costar una barbaridad. Es verdad. Muchas veces me he planteado, si esto no me cuesta, no puede estar... Pues sí, está bien porque... Porque es lo tuyo. Porque es lo mío, claro. y me es fácil. Claro, sí, sí, sí. Y noto que doy en el clavo con cada persona y la respuesta es inmediata, o sea, es impresionante. ¿Cómo es ese proceso, Merche, el que llegue a tus clases, ¿no? Una persona que a lo mejor lo está pasando mal, pues porque la voz es su herramienta de trabajo, como decíamos antes, un cantante, un profesor, un periodista, un locutor de radio. Sí. Es verdad, ¿no? Y ver ese proceso, esa evolución de lo garrafalmente mal que lo ha hecho todo el tiempo, ¿no? Y cómo les vas dando tú esos trucos, esos consejos, ¿no? Para que pues sea una persona totalmente nueva. Pues fíjate, tengo ahora mismo en mente, son muchos, ¿no? Pero dos casos. Uno es el de un chavalito que empezó conmigo con 14 años, sin saber utilizar la voz, pero se presentaba a muchos concursos y hacía muchas cosas. Y durante todo este tiempo, llevo con él trabajando, ahora tiene 21 años, desde que tenía 14. Vaya. Es muchísimo tiempo. Vaya. Y él ha seguido presentándose a concursos y haciendo un montón de cosas en tele. Sí. Y todo ese material está en YouTube, está en las redes sociales y está en YouTube y demás. Entonces, es maravilloso porque se puede ver perfectamente su evolución desde los 14 años hasta ahora, precisamente en imágenes y vocalmente, ¿no? Sí. ¿Y el nombre? Bueno, además, nos está dejando con las ganas. Se llama Jesús Espinosa y ahora mismo es un grandísimo cantante, está en un musical del Rey León y es increíble, tenía mucho talento desde el principio, pero con 14 años la voz estaba sin hacer y además cambiándola. Y la evolución ha sido increíble, increíble en todos los sentidos, como he ido utilizando una parte de la técnica que se llama la cobertura a los chicos, que consiste en colocar la voz delante. Porque, ¿qué ocurre? Que la voz tiende a irse hacia atrás. Si la voz se va hacia atrás, acabamos forzando la garganta. Y cuando hacemos un agudo, queremos intentar hacer el agudo apretando aquí. Si conseguimos que la voz vaya yendo hacia adelante, los pómulos, por ejemplo, fíjate, esto me da opción a hablar de los resonadores, zona de resonancia. Danos una clase práctica. Hay dos partes fundamentales dos lugares, ¿no? Fundamentales en nuestro cuerpo para todo el tema del buen uso de la voz. Uno es el diafragma, que lo tenemos justo debajo de las costillas flotantes y que se consigue activar respirando bien. ¿Cómo respiramos bien? Respirando abajo, no cogiendo el aire aquí arriba. Es una forma errónea y que nos lleva precisamente a presionar aquí. Si no es coger aire aquí abajo, intentando ensanchar las costillas flotantes. Mira, ya estoy haciendo yo el ejercicio según me lo vas diciendo. Sí, pues hazlo, porque ya vas a ver la diferencia rápidamente, vamos. Ensanchando las costillas flotantes. ¿Qué pasa? Que cuando ensanchamos aquí las costillas y respiramos abajo, el ombligo lo podemos meter un poquito y cuando vamos a hablar impulsamos sonido desde aquí, apretando un poquito. Apretamos un poquito, lo mantenemos un poquito presionado. Solamente con eso ya vas a notar la diferencia. Claro, Merche, tú eres capaz de percibir en una persona, por ejemplo, yo como te estoy hablando ahora, eres capaz de percibir si lo hago bien o lo hago mal. Claro, pues quizá yo te colocaría la voz un poquito más hacia adelante porque en algún momento te escucho un poquito hacia atrás. Tienes una voz muy bonita y esto cualquier persona no lo percibiría. Yo sí noto que si la posicionas un poquito más hacia adelante te va a sonar todavía mejor. Claro, es que le decía a Merche, fíjate la cantidad de años que llevo haciendo yo radio y quizá maltratando la voz, maltratando las cuerdas vocales, pues como tanta gente, ¿no?, que se dedica a esta profesión, otras profesiones, ¿no?, que utilizamos la voz porque nadie nos ha enseñado a hablar. Ya esto lo damos por hecho, que sabemos hacerlo, ¿no? Nos sale la voz directamente y aquí no hay que hacer nada. Eso es una equivocación. Es una equivocación. Fíjate, en tu caso, Teresa, yo personalizo un poco, ¿no? Claro, esto es muy importante. En tu caso, seguramente no te has hecho mucho daño porque tienes la voz muy, muy dulce, hablas más o menos despacio, cuidas mucho las palabras. Si además de esto, de no estar demasiado delante, hablaras muy rápido, el daño sería mucho mayor. Hablar despacio y eso a ti haciendo tus pausas... Me ha salvado. Claro, porque eres una buena profesional y eso te ha salvado. Bueno, pero eso es evidente, ¿no? ¿Y qué ocurre? Lo que tú necesitarías es colocar las zonas de resonancia. El siguiente paso es llegar a la cabeza. Cuando nosotros impulsamos desde aquí, el aire pasa
a través de las cuerdas vocales, presionamos los pulmones, el aire pasa a través de las cuerdas vocales, la garganta la mantenemos relajada, porque si aprietas no consigues ese efecto, pasa por aquí y llega a la zona de resonancia, que es la cabeza. Claro. Claro, la cabeza, ¿qué pasa? Que tenemos el paladar, que es una zona de resonancia. Todos los sitios donde hay huecos, el aire te va a rebotar. Si presionas aquí, el aire no llega a la cabeza, luego no vas a tener ese rebote del aire o esa proyección. Entonces está el paladar y luego están los pómulos. Los pómulos por dentro son huecos. Donde hay hueco hay zonas de resonancia. Si tú sabes sabes cómo hacer para que la voz te llegue aquí, llegará un momento que tengas mayor proyección sin hacer ningún esfuerzo. Claro, es que es curioso porque te digo hacerlo, ¿verdad? Además en la radio diste una clase espectacular y la voz sale con una fuerza. Claro. Y tú a ti no te está lastimando las cuerdas vocales el que salga así la voz con esa fuerza. Claro, no porque yo no la aprieto desde aquí, que es donde yo me lastimo, sino que yo lo hago desde aquí. Lo hago desde aquí. Claro. Y aquí no hay esfuerzo realmente vocal. Y se nota totalmente el cambio. Claro. Qué curioso. Y dice, ¿entonces solamente vas a gritar? No. Porque una vez que está en la zona de resonancia, yo ya puedo hablar en un tono normal. Normal, pero yo puedo hablar durante horas y horas y horas y yo no me voy a cansar. Claro. Y para cantar, que tú también eres cantante, eso es fundamental. Mucho más importante todavía, porque normalmente cuando hablamos en un tono, pues eso, cómodo, normal. Entonces, por mucho que apretemos, nunca va a ser una barbaridad, pero si intentamos hacer un agudo, apretando desde ahí, lo único que voy a hacer va a ser, aparte de conseguir el efecto de voz enjaulada, como yo lo llamo, un sonido feo, y además lo que voy a hacer va a ser arañar mis cuerdas vocales, las voy a frotar entre sí, las cuerdas vocales vibran y se juntan mucho. Y se cierran, pero nunca se frotan. Si aprieto ahí y lo que produzco es rozamiento de las cuerdas vocales, al final voy a tener nódulos o pólipos. Claro, pues cuánta gente, ¿verdad? Tiene que hacer frente a estos problemas. Tiene ese problema. Pero si yo no hago eso, sino que... sin ningún esfuerzo, madre mía, me estoy cantando Madame Butterfly. Acuérdate. Madre mía, Jorge, ¿y te cantas así en casa? Yo no puedo, de verdad. Bueno, ya me he acostumbrado. ¡Qué maravilla esto! Claro. Ay, mira, me dejas así. Pobrecitos míos. Para cantar así hay que ensayar mucho. Es trabajo. Mucho trabajo. Todo es trabajo. Todo es trabajo y perfeccionamiento y una y otra vez hasta que consigo el efecto que yo necesito. Sí. Luego, además, precisamente, como yo trabajo de esta forma, lo que hago es que consigo muy buena tonicidad en las cuerdas vocales. Hay unos ejercicios que se hacen previos a todo esto que yo he cantado, que son las vocalizaciones. Voy subiendo hasta que ya no puedo más y luego vuelta abajo, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que cuando yo realizo este tipo de ejercicios, lo que hago es que estiro y contraigo las cuerdas. Entonces, las cuerdas cada vez están más fuertes y más elásticas. Claro. Si yo me constipo, y yo estoy saliendo de uno, no me afecta demasiado la voz porque ya no es mi punto débil. Están fuertes y puedo tener mucosidad, en fin. Pero normalmente la voz la gente no me lo suele notar. Entonces yo esto, Teresa, lo aconsejo mucho, incluso aunque no vayas a cantar, para gente mayor, porque normalmente la musculatura tiende a debilitarse y el trabajo de canto o de buena técnica vocal lo que hace es que mantener tu musculatura vocal en mejores condiciones. Y entonces nunca vas a llegar a tener lo que llaman la voz de persona mayor, que es porque hay una distensión en la musculatura. Entonces la voz sale temblona. Con los años, ¿verdad? Cómo nos va cambiando la voz. Claro, porque perdemos masa muscular y eso se nota en todas las partes del cuerpo, incluyendo el aparato fonador. Claro. Entonces esto es muy recomendable para todo el mundo. Sí, muy, por eso decía yo. Claro. Que muy interesante. Le voy a poner ahora en un aprieto a Jorge, aunque yo creo que no, después de esta clase práctica que nos ha hecho Merche. Bueno, siempre es posible. Yo creo que va a salir bien, airoso. A ver. No, porque como tu campo es el teatro, me has aludido a la oratoria. Sí. Pues evidentemente a través de la televisión y de otros formatos nos llegan pues gente muy conocida, gente del ámbito público, ¿no? Que no sé si se caracteriza precisamente por tener esta cualidad, si son buenos oradores. Yo creo que últimamente no sé si... Yo lo veo todo desde una perspectiva un poquito más negativa. ¿Le pondrías alguna pega a este ámbito?
Estoy esperando ver a alguien que pueda poner como ejemplo. Pues te lo iba a preguntar. No, te lo iba a preguntar. Me cuesta mucho, sí. Puedo, por ejemplo, aunque no es una persona conocida, pero me llamó positivamente la atención un profesor de historia que se llama Santiago Castellanos, ¿Sí? que he visto algunas conferencias suyas y me ha sorprendido por su manera de expresarse, por varias razones. Una de ellas por su implicación, porque para expresarte en público te tienes que implicar, Sí. no lo puedes hacer a medias. No puedes utilizar la máscara social que utilizamos normalmente. No. Máscara social, ¿a qué me refiero? Eso te iba a decir, venga, pregunta. ¿A qué te refieres con la máscara social? Bueno, si yo empleo lo que podríamos llamar la máscara social, Sí. podríamos decir que la máscara social es un comportamiento estereotipado que se utiliza para ocultar cómo somos y sobre todo cómo nos sentimos. Sí. Eso es máscara social. Sí, yo es que te quería hacer esta pregunta, ¿no? Que a lo mejor es caer en un tópico que de hecho se ha convertido en tópico ya últimamente, decir, bueno, por ejemplo, voy a meterme ya más el dedito en la llaga. Los políticos, porque es una profesión a la que tradicionalmente, pues claro, hemos asociado lo importante que es la oratoria, ¿no? El tener esa habilidad, esos recursos bueno, pues de saber explicarnos a los ciudadanos, ¿no? Su trabajo, qué es lo que hacen, convencernos, tener una serie de herramientas, unas habilidades que quizá en otras profesiones pues no son tan necesarias. Y no sé si ya se ha convertido en un tópico, es decir, bueno, si es que los políticos de hoy en día ya no son los de antes. ¿Qué me contestas ante eso? Bueno, pensando que los de antes eran buenos. Claro, también, ¿no? Pero, fíjate, pues también eso. bueno, no voy a dar nombres porque es muy comprometido. Hay alguno que se salva, pero en general tienen una formación en todo lo que es comunicación muy baja. Muy baja. Muy baja. Porque no sienten la necesidad. No sienten la necesidad. No digo ya cuando yo me estoy comunicando en público, cuando me estoy comunicando, punto. Sí, sí. Yo tengo que tener en cuenta que la comunicación, aparte ya de definiciones más técnicas, consiste en que yo, desde mi conciencia, voy a intentar que tú, en tu conciencia, generes las mismas imágenes que tengo yo. Eso sería la comunicación. Y eso requiere una implicación y pensar en la persona a la que te estás comunicando. Sí, sí, sí. Si yo, a la hora de comunicarme, solo pienso en mí, en lo que yo quiero, lo que yo siento, entonces esa comunicación no se va a producir. Es decir, la comunicación tiene un componente de generosidad ineludible. Sí. No sé si he contestado a tu Sí, pregunta o no, porque ahora mismo no recuerdo ni siquiera de dónde he partido, o sea, no sé, pero vamos. Claro. Sí, sí, perfectamente. Es decir, tú no puedes emplear, como decía antes, tu máscara social, es decir, ese comportamiento estereotipado que utilizamos, ese personaje que interpretamos delante de los demás porque nos da más seguridad. Además, si el que se comunica con nosotros está utilizando su máscara social, me hace el favor de darme una conducta previsible, con lo cual yo estoy más tranquilito. Pero para comunicarte en público no puedes utilizar la máscara social porque no llega. Claro, claro. ¿Y tú lo percibes fácilmente cuando estás viendo, por ejemplo, la intervención? Todo el mundo lo percibe, todo el mundo lo percibe. Porque cuando alguien está trabajando desde su máscara social, percibe una distancia que molesta. Claro. ¿Tú te imaginas una declaración de amor que fuera: querida Merche, hace tiempo que quería hablar contigo porque creo que hay una serie de aspectos que tendríamos que ver entre los dos que tienen que ver con eso que llamamos pareja, amor. No tiene sentido, ¿no? No te iba a llegar, Merche, a la Todavía me declaración. estaría riendo. Claro, no te lo tomarías en serio. No.
Sí, sí, sí. Es decir, llega un momento en que tienes que romper la máscara Sí. social. Sí, sí, sí. Claro. Pero porque quizá permanecen, no nos queda mucho tiempo, pero yo creo que esta es una reflexión importante, no dan ese paso, ¿no?, también hacia las emociones, y se quedan más es que al final, si te das cuenta también dentro del lenguaje, ¿no?, que utilizan los políticos, también se caen mucho los tópicos, en frases hechas, que se repiten constantemente y nunca contestan, Sí, ¿no? las coletillas, Claro, las frases sí, hechas, sí, sí, y al final, no sé, no quería yo decir que toman al ciudadano por tonto, pero de cierta manera a veces parece eso. Hombre, yo no diría eso, yo no diría tanto, pero sí que tienen miedo a la respuesta del ciudadano. Sí, sí, sí. Tienen miedo a expresar algo que luego no va a ser aplaudido, digamos, por el ciudadano. Sí, sí. Entonces el miedo siempre es perjudicial. El miedo. Y a la hora de comunicarte, el miedo es letal. Sí, 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 sí. Entonces no sirve para nada. Claro. Pues mirad, hemos empezado hablando del miedo y terminamos hablando del miedo. Se me ha pasado volando este ratito de conversación. Ha sido impresionante. ¿A que sí? Increíble. ¿Ya hemos ¿Cómo es terminado? posible? Hostia, hay que hacer una segunda parte, hay que hacer una segunda bueno, parte. vale. Sí, vamos. Nosotros encantados. ¿La podemos hacer ahora? No. Venga, ahora seguimos. Pues Merche Ramos, Jorge Blanco, de verdad un placer. Hoy hemos apuntado más al club de fans que tenéis aquí entre los oyentes y telespectadores de esta casa, seguro, después de ¿Puedo dar un anuncio? Sí, Que es venga. que el viernes doy una charla Aprovecha. en la biblioteca a las 7, el viernes que viene, viernes 14 de junio, a las 7 de la tarde, claro, en la biblioteca. En la biblioteca. Cómo hablar en público, entrada libre, salida a palos. Y además Merche acaba de dar otra de esas, ¿verdad?, de esas clases prácticas también en la biblioteca. Sí, hace poquito. Claro. Y bueno, también decir que me podéis encontrar en la calle Nueva 5. Muy bien. Ahí estoy situada. Es un local que es de Madness Teatro. Es un local súper curioso porque Sí. en las dos primeras plantas hay dos impresionantes escape room que tienen premios europeos, internacionales. Y tú estás demás. arriba. Y yo estoy Claro. arriba Muy bien. dando el cante. En la primera y en la segunda planta hay unos monstruos y en la planta de arriba está Merche. Está Claro. la monstrua. Bueno, que de verdad un placer, ¿eh? Que siempre es una delicia teneros, que tenéis Pues un sentido de igualmente. humor a la hora de contar las cosas y se aprende muchísimo. Al final es lo que pretendíamos también. Gracias por venir. Muchísimas gracias. Gracias es un por placer. invitarnos. Muchísimas gracias. Y a todos los que nos han visto en este ratito de televisión, espero que lo hayan disfrutado tanto como yo y que les esperamos en una nueva cita próximamente en Otras Miradas.